Sangre maldita. Capítulo 21. Una petición siniestra. Ichigo sin nombre, que recientemente había perdido oficialmente el derecho al nombre Gowa, se dio cuenta no por primera vez de que estaba en una situación desesperada. Su desesperación al presenciar la vida que se había ganado a través de la sangre, el sudor y las lágrimas, aunque no siempre las suyas propias, desmoronándose ante ella a manos de su extraño hijastro, que debería haber sido un cadáver en descomposición, la había hecho estallar. En un ataque de locura había intentado lo inconcebible. Y gracias al generoso entrenamiento encubierto de su antiguo empleador, casi lo logró. Sin embargo, la mujer no sabía que había un monstruo en la sala del tribunal, y ese único error le había costado todo nuevamente. No fue justo. Había trabajado por todo lo que había tenido en su vida de mierda, desde la semana antes de que cumpliera 4 años y su Kirk se manifestara. Ser del tipo emisor no era todo lo que se creía, cuando tu habilidad era algo sin valor como desabrocharse. Su infancia había consistido en sueños rotos y miradas de lástima, comentarios sarcásticos de compañeros de clase malhumorados y, lo peor de todo, decepción en los ojos de sus padres. No fue justo. Cuando cumplió 14 años, su padre, con el pretexto de hacer que ella y el desperdicio de un don fueran útiles, comenzó a presentarle a hombres que estaban agradecidos por un don como el de ella. Ichigo se había quedado sin lágrimas rápidamente después de las primeras de estas reuniones, pero fue al final de una en particular que tuvo una epifanía. Mientras yacía allí, todavía revolcándose en estado de shock sobre las sábanas con volantes y sintiendo los moretones que ya se formaban en su rostro y estómago, se dio cuenta de que si no quería que lo que le estaba pasando fuera su vida para siempre, ella necesitaría tomar acción. Así que ella tenía. Desde ese día en adelante, Ichigo había trabajado duro para convertirse en la persona más astuta, tortuosa y despiadada que podía. Había jugado bien con sus torturadores en la escuela, ganándose a los idiotas sin cerebro con facilidad. Ella había usado su peculiaridad para avergonzar por completo a la competencia en ascenso. Resultó que dejar caer los pantalones o la falda en medio de la clase durante un discurso dañó considerablemente la reputación de uno. Había usado y abusado de cualquiera que pudo, como pudo, para conseguir lo que quería. Había jugado con compañeros de clase, seducido a maestros, se había aliado con personas de ideas afines e incluso había pagado a pandillas menores para intimidar a quienes pensaban oponerse a ella. No había nada debajo de ella, ya que había comenzado desde abajo. Ella había gobernado su escuela secundaria. Ella había estado en la carrera por la reina de su escuela secundaria. La universidad en el extranjero había sido un desafío, pero su tenacidad y crueldad la habían convertido en una fuerza a tener en cuenta a pesar de todo. Después de graduarse, no perdió el tiempo en arruinar a su padre, utilizando alegremente los contactos y el chantaje que había reunido a lo largo de los años en su máximo potencial. A lo largo de su carrera académica, el hombre nunca había dejado de programar reuniones con hombres agradecidos que encontraría de quién sabe dónde. Ichigo todavía se sentía un poco engañado por haberse suicidado después del segundo escándalo de conducta sexual inapropiada. Sin embargo, su reputación la había precedido, y finalmente ganó la atención de quien se había convertido en su empleador más rentable y de más larga duración. Después de una entrevista más bien rigurosa, pero incuestionablemente agradable, Ichigo había pensado que estaba lista para toda la vida. No fue justo. Ahora, Ichigo se encontraba tendida en el catre desnudo de una cama de hospital en la que se había despertado mientras esperaba con indiferencia que llegara el torturador de hoy. Como si ser arrojada a una prisión de máxima seguridad no fuera lo suficientemente malo, ahora sabía que lo haría con un solo brazo funcional y un cuerpo completamente arruinado, la única herramienta que nunca le había fallado antes. Un destello de dolor atravesó los nervios de Ichigo cuando sus pensamientos volvieron una vez más al salvaje que la había abordado en la sala del tribunal. El rabenete enloquecido que le había arrancado el brazo había hecho un trabajo increíblemente minucioso para romperla, tanto que el médico nervioso que había hablado con ella después de que se despertara había estimado que la recuperación total era casi imposible ahora. Incluso tan pronto después de haber sufrido las lesiones iniciales. No fue justo.
Según el charlatán, los huesos de su brazo desmembrado se habían destrozado hasta el punto de que nunca podrían repararse correctamente, lo que hacía que el hecho de que la ahora inútil extremidad se hubiera vuelto a unir de alguna manera fuera mucho más agridulce. A Ichigo también le habían dicho que las fracturas que su cráneo había sufrido durante el ataque continuarían doliendo por el resto de su vida, y que era dudoso que los analgésicos ayudaran demasiado. Además de eso, su ojo derecho constantemente veía destellos y se veía borroso, lo que exacerbaba las migrañas que la acosaban cada momento que estaba despierta. La mujer se preguntó por qué los médicos se molestaron en asegurarle las muñecas y los tobillos a la cama. No fue justo. Al menos había un lado positivo risible en su situación. De acuerdo con el abogado de mierda que había sido designado como su defensa, cuando el de su empleador no se presentó, otro golpe al ego de Ichigo, había al menos una posibilidad de que los mocosos que se habían involucrado en la sala del tribunal no pudieran presionar cargos adicionales en su contra. Después de todo, cada uno de los pequeños de mierda había salido de esa habitación en perfecto estado de salud. De todos modos, 2 siglos era una sentencia bastante larga. Todo irritaba a Ichigo sin fin. No fue justo. Los mocosos vivirían sin una sola cicatriz que mostrar por sus esfuerzos, mientras que ella nunca se recuperaría por completo de sus heridas y sería enviada a prisión de por vida. Ni siquiera podía ver una manera de cambiar las cosas. ¿Qué podía hacer? ¿Pedir arresto domiciliario? ¿Abogar para ser enviado a la sala médica de una prisión de baja seguridad como paciente permanente? Escribir un libro sobre la injusticia de su trato probablemente no iría a ninguna parte. Distraídamente, Ichigo registró que se abría la puerta de su habitación, los oficiales parados en el pasillo protegiéndole hablaban en voz baja con quienquiera que se hubiera acercado. Se dijeron unas breves palabras antes de que los uniformados permitieran la entrada del recién llegado. Por el sonido que hizo la figura, quienquiera que fuera había traído uno de esos desvencijados carritos de hospital hoy. No fue justo. Ichigo ni siquiera pudo encontrar la fuerza para mover la cabeza lo suficiente como para mirar correctamente a su invitado hasta que dicha persona se elevó sobre ella. Una vez que su campo de visión estuvo lleno. Bueno, hola. Chirrió una voz que inquietantemente intentaba seguir siendo una versión femenina. Es hora de su rutina de limpieza, señorita. La persona que había entrado en la habitación hizo que Ichigo palideciera y se sonrojara de rabia y disgusto. Era otro de esos fanáticos del travestismo, al igual que su ahora ex hijastro. A diferencia de la abominación de hijo de Takeo, este hombre era demasiado corpulento, peludo y sobre todo masculino como para aspirar a pasar por mujer. Ichigo sintió que se le revolvía el estómago, por una vez no un síntoma de sus siempre presentes migrañas. Había llegado a odiar a la gente como este hombre. El pequeño monstruo de Takeo, que es una de las principales causas de su situación actual, y la ruina de su vida ganada con tanto esfuerzo, solo agregaron combustible al fuego. No fue justo. Hoy vamos a cambiarte las cobijas también, querida, anunció la enfermera travesti, aún sonriendo alegremente. El hombre levantó una bandeja con una mordaza de cuero ajustable, vendajes y varias jeringas. ¿Recuerdas el proceso, verdad? Y no te preocupes, he hecho esto antes. La mujer en la cama luchó por poner los ojos en blanco con impotente exasperación. Excelente. El torturador de hoy fue este bicho raro. Solo su suerte. Gestionando un pequeño asentimiento, Ichigo se estremeció cuando incluso ese movimiento diminuto disparó dolor desde su cabeza, bajando por su columna vertebral, hasta los dedos de los pies. Incluso hablar duele. No fue justo. A estas alturas, Ichigo se había dado cuenta de que recibir un tratamiento médico de mejor calidad en las instalaciones en las que se encontraba actualmente sería casi imposible. Incluso su brazo inútil y vuelto a unir parecía como si un estudiante de secundaria se lo hubiera vuelto a colocar sin ningún conocimiento quirúrgico. A fin de cuentas, por mucho que odiara admitirlo, al menos los monos entrenados no eran los que realizaban este procedimiento agonizante y humillante. Está bien, muerde ligeramente la mordaza ahora, por favor, pidió el fornido travesti embutido en un traje de enfermera, levantando la herramienta de cuero envuelta hacia la boca de Ichigo. Tan pronto como lo mordió, una sonrisa de labios gruesos se dibujó en el rostro del hombre.
Ahora, ajustémoslo de inmediato para que no se caiga ni te lastime ahora. Un gruñido reprimido de dolor atravesó la mordaza, cuando los nervios maltratados en el cuello de Ichigo se encendieron como un reguero de pólvora. La mujer estaba bastante segura de que la cosa bestial que la asistía estaba siendo mucho menos gentil de lo posible. No fue justo. Un suave golpe en la puerta llamó la atención tanto de Ichigo como de la enfermera travesti. Señorita, acabamos de recibir la noticia de que nuestros reemplazos de turno llegarán tarde, dijo el oficial de la derecha con voz tranquila, reconociendo claramente a la persona que atendía a su prisionero. Estamos pensando en ir a tomar una taza de café. Will, estarás bien a solas con el convicto durante 10 minutos. Ichigo luchó para evitar que sus emociones hirvientes se mostraran. El golpe, el sarcasmo, nada de eso se le escapó. Podía decir cuando alguien se estaba burlando de ella, maldita sea. Pero ella no podía moverse, no podía hacer nada. Sus heridas eran mejores ataduras que las correas que la ataban a la cama. No fue justo. Oh, no te preocupes por mí, cariño, respondió el monstruo bestial, actuando como una dama nerviosa. Esto va a tomar algún tiempo de todos modos. Ustedes dos podrían incluso tomar un descanso de 30 minutos y todavía estaría aquí cuando regresaran. Si hubiera podido hablar, Ichigo habría agregado que una hora completa también habría estado bien. Cuanto menos tiempo pasara con las correas puestas, mejor. Ya, veo, respondió el oficial, asintiendo levemente. Veremos qué sucede entonces. Sin embargo, no debería llevar tanto tiempo. El travesti del tamaño de un oso volvió a su trabajo. Ichigo le observó mientras colocaba su teléfono sobre el monitor que rastreaba sus signos vitales, revisaba sus notas de estado y, sin duda, hizo todo lo posible para alargar el terrible suspenso que sentía mientras esperaba ser movido. Todas sus heridas, incluido el brazo reconectado, sin falta causaron que el siguiente paso en su tortura la hiciera gritar. La mordaza había sido añadida después de la primera vez. No fue justo. Finalmente, el travesti terminó los procedimientos normales de limpieza. Había llegado el momento de mover su cuerpo roto. Ichigo ya podía sentir sus nervios dispararse, anticipando la agonía que se avecinaba. Ahora bien, quitemos esto un poco, dijo el travesti, tomando el botón de emergencia de Ichigo, y no te importa si reproduzco un video mientras hacemos esto, ¿verdad? Tiene música. La pregunta era ridícula, pero Ichigo solo permitió que sus ojos finalmente rodaran en sus maltrechas cuencas en respuesta. Tener ruido de fondo para cubrir sus gritos probablemente ya estaba permitido. Nadie quería lidiar con un criminal como ella, entonces, ¿quién sabe lo que le prometieron al monstruo que actualmente la cuida para traerlo aquí? No fue justo. Oh, te va a encantar. El travesti dijo efusivamente, sacando un pequeño dispositivo de datos de su bolsillo y enchufándolo al televisor que había sido montado en una esquina de la habitación. El hombre desactivó el dispositivo cuando el video comenzó a cargarse. Esta ídolo es mi favorita. Hizo mi vida mucho más brillante. A Ichigo podría importarle menos, pero luego la pantalla comenzó a reproducirse. Se encendió un foco y se reveló una niña pequeña con dos colas de color azul cielo. La niña sonrió ampliamente y comenzó su rutina, dirigiéndose a la audiencia con una actitud alegre y un comportamiento adorable. Todo lo que dijo el pequeño ídolo difundió un mensaje de amor gratuito y autoaceptación, denunciando las restricciones que las personas les impusieron a ambos debido al género. La sangre de Ichigo se heló. Era el hijo raro de Takeo en la pantalla. No fue justo. ¿Sabes? El fornido travesti arrastrando las palabras, cambiando de actitud cuando sus palabras se deslizaron en un tono sombrío, me rompió el corazón cuando escuché que un pequeño y adorable niño había sufrido un destino tan terrible. En ese momento, Ichigo supo que estaba en más problemas que nunca antes. Sabía que esto también había sido una posibilidad, que una vez que Masao y Lily estuvieran conectados como uno y el mismo, alguien podría ir tras ella para vengarse de su parte en la muerte del niño. Y ahora, aquí estaba, atada y amordazada sin siquiera un botón de llamada de emergencia para pedir ayuda. No fue justo. Creo que si ella me hubiera dicho que dejara de ser un villano, incluso podría haberlo hecho.
Quién sabe, incluso podría haberme convertido en una heroína en su lugar, reflexionó el fornido travesti, e Ichigo se sintió, su estómago se contrajo, finalmente reconociendo la cara de quien había estado cuidando de ella. Oh, bueno, supongo que algunas cosas simplemente no están destinadas a ser, ¿eh? Ichigo tembló. No había duda de ello. Nunca antes había visto a este villano sin gafas de sol, pero ahora no le quedaba ninguna duda. Algo así como encontrar un hombre guapo que no juzgue a una mujer por su apariencia física, gruñó el villano disfrazado, un bate de béisbol adornado con clavos oxidados apareciendo desde las sombras, o, ya sabes, vivir otro día. Ichigo forzó una necesidad instintiva de vomitar. Estaba atrapada en la misma habitación que el villano conocido como Magne, y no había salida. No fue justo. Simplemente no era justo. Gracias a ti, mi querida Lily-chan se vio obligada a aprender todo sobre los horrores que se arrastran en las sombras de esta sociedad de primera mano, dijo Magne, acercándose lentamente a la forma rota de Ichigo. Las lágrimas ahora corrían por las mejillas de la mujer, y ella se sacudió inútilmente contra las ataduras que la sujetaban. Gracias a ti, esos degenerados que se atreven a llamarse hombres pudieron profanar la luz más pura que este mundo tenía para ofrecer. Magne arrancó cualquier cobertura que quedara sobre Ichigo, la mujer gimió a través de la mordaza en su boca, ya que incluso un empujón como ese causó dolor en todo su cuerpo. El villano travestido sonrió. Creo que es justo que alguien te enseñe cómo se siente realmente un dolor así, dijo Magne, y creo que la lección debería tomarse su tiempo para que nunca la olvides. No fue justo. 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 No fue justo, no fue justo, no fue justo, no fue justo. No fue, es. Sería solo la suerte de un Ichigo sin nombre que el oficial que supuestamente la protegía en realidad terminó tomando un descanso de 1 hora, sus reemplazos de turno nunca se molestaron en mostrar. Fue un golpe adicional de mala suerte que nadie se preocupara por verla hasta tarde al día siguiente. Lunes, puerta principal de la escuela secundaria UA. Un anodino SUV negro se detuvo en un lugar de estacionamiento junto a la acera a 1 cuadra de la mejor escuela de héroes de Japón en el este, sus puertas traseras se abrieron suavemente tan pronto como cesó todo movimiento. Con toda la confianza que pudo reunir, Izuku Midoriya salió del vehículo lo más rápido posible, tendiéndole una mano al siguiente pasajero que salía. Casi de inmediato, la mano de la Verdanete fue atrapada y Tsuyu Asui hizo su propia partida al mundo. De una manera mucho menos impresionante, los 3 compañeros no muertos de Izuku cayeron del SUV en una maraña de extremidades agitadas y dientes mordedores. Suspirando al ver a Tae mordiendo el antebrazo de Saki mientras el delincuente rubio tiraba de las coletas de Lily, el joven héroe en entrenamiento solo pudo agradecer en silencio a los poderosos que la escuela finalmente había comenzado de nuevo. Sería un cambio de ritmo gratificante después de la confusión en la que se había sumido su vida en los últimos días. Después de que la transmisión de noticias derrocó una de las habilidades más abrumadoras de Tsukirk, y el público se dio cuenta de lo que podía hacer, los medios no se detuvieron allí. Todo el fin de semana había estado lleno de reporteros y periodistas de todos los niveles pidiendo a gritos entrevistas, respuestas y, lo que es aún más preocupante, más manifestaciones. Además de eso, Izuku había tenido que lidiar con estar castigado todo el tiempo. Inko Midoriya hizo saber claramente su disgusto por las acciones imprudentes de su hijo durante una conferencia de 1 hora. Si bien nunca lo admitiría, la Verdanete había disfrutado cada minuto, su madre actuando completamente normal continuaba aligerando un peso que se había sentado en su alma durante mucho tiempo. Por supuesto, la puesta a tierra no había ayudado a aplacar a Tsutsu-chan, ¿o no? La hermosa y legítimamente enojada adolescente anfibia a la que Izuku tuvo el privilegio de llamar su novia había extraído su libra de carne en forma de una promesa vinculante de nunca volver a hacer algo tan irreflexivo, un masaje y muchos abrazos. Ese había sido un breve respiro. Izuku suspiró de nuevo, su mente volvió a esa mañana, cuando el día había comenzado tan mal como podría haberlo hecho. Cuando él, sus socios y su madre intentaron salir de su casa antes de lo normal para evitar el circo fuera de su puerta, descubrieron que los artistas habían anticipado su plan.
El vuelo a la casa de Asui casi se había vuelto sangriento, e Izuku estaba seguro de que Saki había disparado al azar a algunos de los reporteros más entusiastas más de una vez. Afortunadamente, los terrenos de la casa de su maravillosa novia eran tierra prohibida para cualquier corresponsal de noticias que disfrutara de la vida, y cruzar el umbral bajo la atenta mirada de Beru le había dado a la familia en apuros un respiro bienvenido. Después de media hora de paz, Ganma se ofreció como voluntario, para bien o para mal, para llevar a su hija y al adolescente con la sangre maldita a la escuela. Un viaje incómodo después, y aquí estaban. ¡Maldita mierda! Saki de repente exclamó mientras observaba las enormes puertas de OA. El miedo y el asombro de la rubia se veían claramente en su mirada con los ojos muy abiertos. ¿De verdad estudias aquí? Un momento de silencio tomó al grupo que se movía lentamente, los dos miembros vivos del grupo parpadearon ante la sorpresa del delincuente. Tae giró la cabeza hacia un lado, sus ojos marrones muertos atraparon a un rubí desconcertado. Gaanga. El simple gemido de alguna manera logró transmitir un cuestionamiento honesto y una burla alegre a partes iguales. La cabeza de Lily rápidamente rebotó de un lado a otro, asintiendo ansiosamente de acuerdo con el sentimiento. Los iris de color rosa del zombi más pequeño brillaron con alegría. Lily está bastante segura de que ya le dijimos esto a Blondie también, estuvo de acuerdo la peli azul, interviniendo con una brillante sonrisa al ver a la ahora farfullante delincuente. Buscando alguna excusa que la ayudara a salvar las apariencias, Saki abandonó la idea después de pensarlo un momento y resopló, cruzando los brazos con indignación. La acción solo hizo que los demás en el grupo sonrieran más y, en un caso, gimieran nuevamente. Dijiste la mejor escuela de héroes de la historia. La rubia intentó gruñir, pero la agresividad habitual en su tono todavía estaba acobardada por la vista de la institución frente a ella. Eso podría haber significado cualquier escuela de 2 bits en Japón por lo que sabía. Desafortunadamente para el delincuente no muerto, no había mejor escuela de héroes que UA. Levantando la nariz ante sus nuevos camaradas, Saki continuó caminando hacia adelante con tanta dignidad como pudo retener. Mientras avanzaba, la chica zombie rubia finalmente tuvo que admitirlo, su nuevo jefe era la definición de rudo. Ella había oído hablar de su actitud heroica, y fue testigo de ello el día del enredo de la corte, pero esto... Incluso mientras se acercaba cada vez más, la idea de que una escuela de héroes como la UA de todos los lugares había aceptado la verdad le voló la cabeza. La peculiaridad de su jefe, su individualidad, no era agradable. No era combativo ni llamativo en el sentido tradicional y, lo que es más importante, fácilmente entraba dentro del espectro más oscuro de poderes. Saki había aprendido a una edad temprana lo rápida que era su sociedad de mierda para etiquetar a su gente en función de las habilidades que no tenían opción de ejercer, para bien o, más a menudo, para mal. Aquellos con peculiaridades débiles fueron menospreciados, claro, pero aquellos con peculiaridades que involucraban temas convencionalmente oscuros casi siempre fueron considerados villanos en ciernes, independientemente de la personalidad o las acciones reales de la persona. El hecho de que una escuela de héroes de fama mundial como la UA hubiera aceptado a su jefe a pesar de esto era alucinante. Increíble. Bueno, si quieres quedarte, tendrás que asistir conmigo, recordó Izuku, saludando a Genma mientras se alejaba y se dirigía al trabajo. De lo contrario, eres libre de esperar en casa hasta que se acabe tu tiempo. Dicho con amabilidad, las palabras no eran una amenaza de ninguna manera, ni mucho menos. El adolescente de cabello verde se sentía cómodo con la idea de que la rubia se uniera a su grupo en este punto, especialmente considerando quién era su padre y cuán efectiva había demostrado ser en combate. Sin embargo, eso no significaba que la obligaría a seguir un camino que ella no deseaba recorrer. La libertad de elección funcionaba en ambos sentidos, maldita sea. Estoy seguro de que Tae-chan estaría más que feliz de acelerar las cosas para ti, Kero, agregó Tsuyu mientras deslizaba sus brazos alrededor del lado izquierdo de Izuku, apoyándose ligeramente contra su novio mientras lo hacía. La acción fue casi instintiva para la niña rana después de todo lo que ya habían pasado. ¿No es así? Tae gimió de acuerdo mientras avanzaba arrastrando los pies y rápidamente se deslizaba al lado derecho de su amo, siguiéndolo como un guardaespaldas.
Para no quedarse fuera, Lily se adelantó infantilmente y tomó la mano libre de Izuku mientras los cuatro pasaban junto a la aturdida rubia. ¿Qué quieres decir con por supuesto, maldita bolsa de piel y huesos? Saki rugió, indignada por la afirmación audazmente tácita de su hermana no muerta. Ni siquiera puedes articular una sola maldita palabra. Mientras perseguía a su jefe, su chica y sus compañeras zombies, Saki se preguntó qué tipo de personas podrían asistir a la misma escuela que la adolescente que había cambiado su mundo. Seguramente los estudiantes de una escuela tan famosa eran tan rudos como su jefe. Derecha. Luego, High School 1, Aomero-on. No eran. Izuku-kun. Kyouka-hiro fue, como era de esperar, el primero en acercarse al nigromante en ciernes tan pronto como él y su séquito entraron en su salón de clases. Siguiendo a la chica rockera, literalmente, estaba Fumikage Tokoyami con cabeza de cuervo. Ambos miembros del dúo de Gothic Rock tenían miradas de profunda preocupación por su amigo en común. ¿Estás bien? Por una vez, Saki no se burló. La rubia se negó a culpar a los mocosos que mostraron preocupación por su jefe. En cierto modo, le recordaban a su antigua pandilla, siempre buscando a su líder. Mi amigo, comenzó Fumikage solemnemente, sin darse cuenta de lo lejos que Izuku había ido en un intento de minimizar su supervivencia. Victoria aparte, la gravedad de tu herida sin duda te dejó con cicatrices terribles, del alma sino de la carne. Por favor, si alguna vez te encuentras en necesidad, llámanos y estaremos allí. De acuerdo, eso fue demasiado para la chica delincuente, pero si su jefe podía actuar como un rollo de canela la mayor parte del tiempo y aún así ser tan rudo cuando importaba, tal vez el pájaro por cerebro demasiado dramático podría ser más difícil que él. Acababa de sonar. Saki se negó a juzgar a la multitud reunida solo por su apariencia. Tenían que tener poderes asombrosos para estar en una de las clases de héroes de la mejor escuela de héroes de Japón. Eso, o tenían bolas de acero. Lily-chan. El grito apenas terminó cuando Momo Yaoyorozu atrapó al zombi más pequeño en un abrazo feroz, la vista más que espeluznante en opinión de Saki. Lo siento por no estar ahí para protegerte. Sin embargo, Saki juzgaría las acciones de estos héroes en entrenamiento. Los amigos verdaderamente rudos serían sutiles con su preocupación, felicitando a su jefe por su destreza en la batalla antes de mencionar indirectamente cualquier problema de salud. Al menos pájaro por cerebro había sido algo salvable, a diferencia de la mayoría de los mocosos que se habían conformado con acosar a su jefe con miradas tontas de preocupación o lástima. ¿Podrían detenerse todos? La abrupta petición de Tsuyu llevó el tono agudo de mando. Estás acosando a mi novio y él no está aquí para tu entretenimiento, Kero. Saki permitió la sonrisa salvaje que se deslizó por su rostro, reconociendo a la chica rana como un ejemplo perfecto de cómo se suponía que era una novia ruda. Tsuyu estaba preocupada por Izuku, era evidente en su rostro normalmente inexpresivo, pero fue capaz de manejar la rudeza del jefe como ninguna otra. El adolescente anfibio podría ser directo con él o franco con los demás, todo sin disminuir la rudeza de ninguno de los dos en lo más mínimo. Y lo mejor de todo, claramente no temía al jefe. Sé cómo alguien se aleja de algo así. Saki vio un uniforme flotante preguntarle a una chica de piel rosada. Dicha chica solo se encogió de hombros en respuesta, sus locos ojos negros y dorados iban del jefe al camarón y viceversa. Esto no está bien, se dijo a sí mismo un aburrido rubio con cola. ¿Y esa chica nueva? Hizo otra. Saki sintió un tique en un ojo. Renuncio si tengo que acercarme a Midoriya en una prueba de batalla, susurró un idiota de rostro afilado con codos de aspecto funky a un bufón con cabello rubio puntiagudo y una expresión sombría. Saki sintió que sus dientes rechinaban entre sí. El miedo. Ahora eso, Saki discrepó. El miedo era lo único que la delincuente rubia odiaba por encima de todo. La marca registrada de los débiles con los que no vale la pena lidiar. Incluso ahora, la agresiva chica zombie casi podía sentir la forma en que varios de los mocosos que los rodeaban temían a su jefe. Objetivamente, Saki sabía que el miedo era una emoción natural, una respuesta instintiva a lo que era peligroso. Podía doblegar la voluntad de los débiles tan fácilmente como agudizar las mentes de los fuertes, y eso era un hecho que ella conocía muy bien.
Desde el día en que descubrió que estaba destinada a cargar con un Kir cojo que no le daba absolutamente ninguna ventaja en combate, había conocido los entresijos del miedo. Su viejo se había asegurado de eso. Ryujin Kaido había sido muchas cosas, pero se había asegurado de educar a su hija sobre cómo ser un guerrero. Cuando tenía 8 años, había sido entrenada hasta el punto de que nadie podía llamarla débil o indefensa y vivir para contarlo. Demonios, la rubia estaba bastante segura en este punto de que ella era mucho más peligrosa que la mitad de los llamados héroes en entrenamiento en la habitación. Estos, compañeros de clase, apestaban a miedo. Tenían miedo de ella y de su jefe. Poderes asombrosos y todo el mejor entrenamiento y todavía estaban. Saki, la voz severa de Izuku, por baja que fuera, llegó al tenso rubio sin problemas. Nada de violencia fuera del entrenamiento. Instantáneamente, Saki sintió que sus músculos se aflojaban, sus nervios se calmaban y su creciente ira por la idiotez de quienes la rodeaban caía detrás de una jaula de flujo carmesí. Su jefe lo sabía. Él conocía sus sentimientos y los de ella. Por supuesto que lo había hecho, por eso era tan rudo, un jefe tan digno. Todos, la palabra áspera fue pronunciada claramente, pero Saki captó como todos los mocosos en la habitación se congelaron ante su pronunciación. Siéntate. La orden provino de un hombre de aspecto brusco vestido de negro con un pañuelo blanco oscuro envuelto alrededor de su cuello. Aparentemente, él era el maestro, ya que todos los estudiantes en la sala, además del jefe Itsuyu, saltaron para obedecer sus palabras. Bastaba una mirada y Saki supo sin lugar a dudas que el desaliñado profesor del 1 había matado antes. No importaba cuán amortiguado hiciera su mirada, el rubio podía decirlo con solo mirar sus ojos negros como el carbón. Midoriya, retumbó el hombre, finalmente el jefe se puso firme, ¿por qué sigues trayendo chicas al salón de clases? Mientras el jefe tartamudeaba la explicación de su presencia, Saki estaba segura de una cosa, estaba absolutamente segura de que no estaba jodiendo con este tipo. Más tarde, cafetería Oa. Un Izuku Midoriya, ahora intercalado entre su siempre protectora sombra Tabe y su siempre amorosa novia Tsuyasui, se tomó un momento de paz en el caos de la hora del almuerzo y estudió su vida y sus luchas hasta el momento. Examinó la intimidación que había sufrido, el estigma bajo el que había vivido, las luchas, los despidos y las agonías tanto físicas como mentales. Luego, llevó a cabo esos eventos contra las victorias que había tenido recientemente. Por extraño que parezca, el adolescente de cabello verde se sintió feliz. Contenido incluso. Todo tenía un poco más de sentido ahora, recordándolo. Nunca había sido un verdadero regenerador. Nadie, incluido él mismo, nunca quiso estar enfermo o herido. Entonces, su Kirk había prevenido o reparado el daño de cualquier tipo que su cuerpo acumuló. Capacidad de curación. Nunca había sido de los que se quedaban al lado mientras otros estaban heridos y podía ayudarlos. Su peculiaridad había reaccionado en consecuencia y había eliminado todo lo que se interponía en su camino hacia su felicidad. Control, el más odiado de los efectos secundarios de su sangre. Durante la mayor parte de su vida había sido ignorado, marginado por una sociedad en su contra. Había sido abandonado por todos menos por su madre durante mucho tiempo, quien no hubiera querido ser escuchado. Su Kirk había respondido a su soledad con toda su fuerza. Desde el día que la conoció, había encontrado atractiva a Tsu-chan. Había sido la chica más amable, además de su madre, que jamás había conocido en ese momento. Impulsar su relación siempre lo inundó de endorfinas, y su Kirk debe ver eso como un refuerzo positivo. Aizawa Sensei inicialmente había mostrado imparcialidad al tratar con él, una novedad para el personal de la escuela. Y algunas veces el hombre incluso había demostrado que estaba dispuesto a escucharlo de verdad. Su Kirk había tomado la iniciativa y había suavizado aún más al endurecido prohéroe clandestino, haciendo que el hombre fuera mucho más agradable y dispuesto a ayudar. Y en lo que respecta a Tabe, Lily y Saki, bueno, todavía estaba trabajando en por qué eran como eran, pero se veían felices con sus vidas actuales. La recuperación exitosa de Inko Midoriya fue la columna vertebral de muchas de las reflexiones de Izuku. Su madre se había curado tan rápido que los médicos suplicaron estudiarlo a él y a su Kirk hasta que la mujer recién recuperada puso su pie en el suelo y los echó a todos de su habitación.
Y luego se dio la vuelta y le dijo a su hijo lo que pensaba. Así es. Con el corazón completamente reparado y los ojos brillando de color vermellón, Inko se había sentado en su cama y regañó a Izuku hasta que se quedó sin palabras para lanzarle. Ella también lo había castigado, por el resto del fin de semana. Y luego, después de todo eso, había comenzado con una conferencia impresionante sobre la importancia de no poner su vida en peligro. Izuku había llorado la mayor parte del tiempo, pero su propio corazón había sido tan ligero como una pluma. Cursed Blood era un Kirk siniestro, no había duda de eso, pero también era obediente hasta la exageración. La idea de que podía usar fielmente su peculiaridad para salvar personas, salvar vidas, sin ataduras y ser un verdadero héroe, finalmente comenzaba a asentarse en la mente de Izuku. Podría ser evaluado y observado por el resto de su vida debido a sus habilidades y lo peligroso que lo hacían, pero por una vez esas posibilidades parecían mínimas frente a las emociones positivas que brotaban dentro de él. Izuku sabía que no había superado por completo los efectos que su infancia y la sociedad habían causado en él, pero por una vez, el adolescente de cabello verde honestamente se sintió esperanzado. ¿Estás bien, Izuku? Kero, le preguntó Tsuyu en voz baja a su novio, que había estado mirando al vacío durante los últimos minutos. El adolescente anfibio apretó una de las manos de la verdanete. Estaba preocupada, y por una buena razón. La hija de su madre, Tsuyu, siempre se aseguró de mantenerse al tanto de lo que sucedía a su alrededor en el mundo en general. Y recientemente, parecía que todo el mundo podía hablar sobre el joven sentado a su lado. En cifras preocupantes, parecía que la prensa en general se inclinaba a vilipendiar a su novio. Los medios de comunicación en general se esforzaron cruelmente por utilizar los eventos desafortunados de su vida para ganar más popularidad y ventas. A la niña rana le irritó muchísimo que los medios de comunicación atrajeran una atención abrumadora al lado más oscuro de la peculiaridad de Izuku mientras pasaban por alto por completo sus aspectos positivos. Zombies. Los presentadores y los reporteros no podían dejar de hablar de ellos. Salvar a 2 personas de una muerte segura en 2 eventos separados y al mismo tiempo prevenir lesiones paralizantes. Ni un solo segundo de tiempo aire. Sí, respondió Izuku, arrastrándose fuera de su introspección. Él devolvió el suave apretón de su novia con amor. Solo creo que tuve un... En ese momento, Saki, que había sido lo suficientemente amable como para llevarle a su jefe otra ronda de katsudon del famoso lunch rush, gruñó tan fuerte que su voz fácilmente eclipsó la mitad del ruido de la cafetería. ¿A dónde vas, Casper? El tono de la rubia transmitió más irritación que verdadera ira. Y tal vez dejes de arrastrar a Mushroom allí como una maldita pieza de equipaje. Te juro por Dios si me hubieras hecho soltar el jefe. Cesa con tus vulgares reprimendas, cretino. Si los gritos de la delincuente rubia no habían llamado la atención de la mayoría de la cafetería, entonces la singular voz que habló en su contra hizo el trabajo. De repente, el bullicioso patio de comidas se había calmado en gran medida, los murmullos perdidos alcanzaron a aquellos que no sabían lo que estaba pasando. Izuku, que ya había saltado de su asiento ante la primera señal de agitación de Saki, se detuvo detrás del rubio, asimilando la situación. La última pareja de la adolescente de cabello verde se puso de pie, mirando imperiosamente a una silueta ya la morena cuya mano aún sostenía. Detrás de las 2 temblorosas chicas se encontraba una tercera, cuyo rasgo más notable era su mirada penetrante y su retorcido cabello verde bosque de enredaderas espinosas. El aire rápidamente se volvió tenso cuando el carmesí se encontró con el pino oscuro y ninguno se movió ni una pulgada. Luego, para empeorar las cosas, los 3 que lograron ganarse la ira de Saki notaron el acercamiento de Izuku, lo que provocó que el más valiente del trío, tú. El estudiante pelirrojo acusó, señalando con el dedo a la verdanete como si fuera el peor criminal imaginable, Izuku Midoriya. ¿Eh? ¿Yo? Preguntó el chico en cuestión, claramente sin darse cuenta de por qué estaba siendo señalado. Acostumbrado a que su nombre fuera pronunciado en tonos burlones mucho más duros de lo que la chica frente a él probablemente podría manejar, Izuku todavía estaba confundido en cuanto a lo que había hecho para justificar ese trato por parte de un completo extraño. Un hormigueo comenzó bajo la piel de la verdanete, su estómago ya estaba listo para hacerse nudos.
Él había estado teniendo un buen momento también. Sí, tú. La chica basada en plantas respondió. El comportamiento de este delincuente palidece en comparación con tus pecados, diablo. He visto y leído todo sobre cómo has profanado a los muertos con tu asqueroso kirk. Libera sus almas ahora. Dales paz. Silencio atónito. Ninguno de los observadores en la cafetería podía creer lo que acababan de escuchar. Ninguno supo siquiera cómo reaccionar ante tal declaración. Tanto los estudiantes como el personal estaban demasiado sorprendidos para actuar. Es decir, todos menos cierta rubia delincuente. El arrebato de Saki desvió la atención colectiva de su jefe congelado hacia ella, especialmente la del coño planta. ¿Quieres morir, perra? La chica pelirroja dio un paso atrás, la aprensión revoloteando a través de su rostro una vez farisaico. Ese tono el lenguaje corporal que poseía la rubia. Esa mirada en los ojos carmesí casi brillantes, realmente lo decía en serio. La niña no tenía idea de quién era este delincuente, pero estaba segura hasta la médula de que nunca antes había estado en el lado receptor de una malicia tan abierta y un deseo de violencia. Honestamente la aterrorizaba. Espera, ojos carmesí. Desde donde continuaba parado detrás de Saki, Izuku permitió que la conmoción y el dolor de tal denuncia lo invadieran y se disiparan. Por una vez en su vida, el adolescente de cabello verde no sintió punzadas de culpa ni dudas persistentes que nublaran su mente frente a la oposición ignorante. Las palabras que acababa de pronunciar estaban mal, lo sabía y lo aceptaba, y esta vez no iba a tolerarlas. Después de todo, la chica pelirroja básicamente le había dicho que matara a sus compañeros, le exigió que los obligara a experimentar la muerte por segunda vez antes de que estuvieran listos para seguir adelante. Y eso lo cabreó un poco. ¿Qué? Saki explotó de nuevo, pareciendo elevarse por encima de la chica que había pensado en desafiarla, pedir su segunda muerte y luego actuó tan cobardemente. Necesito arrancarte la lengua para escuchar tu mierda de nuevo. Los que aún estaban en el suelo, Casper y Mushomead, eligieron ese momento para ponerse de pie y retirarse detrás de la perra pelirroja. El dúo giró una vez a salvo detrás de su amigo, pero la mirada ardiente que Saki les dirigió a los dos hizo que se congelaran una vez más. Las chicas en cuestión ni siquiera podían temblar, su miedo era tan apasionante. Mirar a la rubia era como mirar a Medusa. Saki. Izuku gritando su nombre hizo que la delincuente saliera de su ceño fruncido, retrocediendo para cambiar y colocarse al lado izquierdo del adolescente de cabello verde. Al darse cuenta de que probablemente no llegaría a romper ningún cráneo, la rubia se cruzó de brazos y, en su lugar, sonrió salvajemente. Los tres extraños que habían comenzado todo este lío tomaron aire colectivamente, los dos detrás de la chica de cabello enrejado se hundieron en alivio. E inmediatamente se arrepintieron de haberlo hecho cuando el verdanete que se había interpuesto entre ellos y el violento rubio los miró con dureza. Las chicas que he criado pueden no estar muertas, dijo Izuku, sorprendiendo a aquellos en uno, a que habían estado observando, con su articulación en tal situación, pero merecen la oportunidad de vivir sus vidas como cualquier otra persona. Así que, por favor, no me digas que crees que deberían morir de nuevo. Mientras pronunciaba las palabras en voz baja y bastante amable, las miradas de la mitad de los compañeros de clase de Izuku no eran así. Momo Yaoyorozu, en particular, parecía como si la chica de pelo enredadera hubiera intentado asesinar a su propia familia. La adolescente madura apretó su agarre sobre Lily cuando los ojos muy abiertos de los tres extraños miraron en su dirección. Bueno, llegó una voz cantarina. Parpadeando, Izuku miró detrás del trío que tenía delante y vio a un rubio de una de las mesas del almuerzo en el que uno, normalmente se sentaba a ponerse de pie. Al ver que había ganado la atención de su audiencia, la cara del recién llegado se volvió petulante. ¿No es bastante sorprendente que el monstruo de Uma, a pesar de toda su fama, tenga una voz tan suave? El idiota previamente no involucrado levantó los brazos, como si mostrara su descubrimiento a la multitud que todavía estaba mirando. La mirada astuta y los labios crispados del adolescente indicaban claramente que el rubio no tenía respeto por el nigromante de pelo verde, y sus palabras no pretendían ser un cumplido. De todos modos, se acercó a su objetivo.
Diré que tu esclavo bruto realmente asustó a Shiozaki-san, y también a los pobres Yanagi-san y Komori-san, dijo el intrigante adolescente, riéndose levemente. Izuku entrecerró los ojos cuando el chico se detuvo a solo unos metros de él, con la sonrisa aún presente como si no hubiera cruzado una línea a propósito. ¿Y qué tipo de compañero de clase sería si permitiera que el monstruo de pisoteara a los miembros de 1B? Izuku arqueó una ceja, ni por un minuto creyó las tonterías del rubio, y él no era el único. Incluso sin dirigirse a él, el adolescente de cabello verde podía sentir cómo se intensificaban las miradas de sus amigos en 1A, especialmente aquellas que casi podía decir que provenían de Tsuchan y sus compañeros. Uno que parece disfrutar escalando una situación, dijo Izuku, señalando lo obvio, e insultando a otros con apodos innecesarios. El rubio movió sus manos en un gesto apaciguador poco entusiasta, sacando una dulce sonrisa que cuajaba para cualquiera que mirara con medio cerebro. Nadie creía que el estudiante del 1B tuviera buenas intenciones. No se nos ocurrió el apodo, respondió el adolescente con una sonrisa satisfecha, actuando como si fuera completamente inocente. Todo lo que hicimos en 1B fue investigar un poco después de que nuestros compañeros en 1A revisaran su pequeño incidente en la USO. Después de que los maestros cantaran sus alabanzas incesantemente y actuaran como si nada de lo que hiciéramos pudiera igualar. Después de que parecía que todos ustedes estaban repentinamente tan fuera de nuestro alcance que no pudimos soportarlo más. La sonrisa inocua en el rostro del rubio se curvó y se convirtió en pura maldad. ¿Y sabes lo que encontramos? Izuku sintió un poco de inquietud en su columna ante la mirada espeluznante que el miembro de 1B le estaba dando. Fue un cruce profano entre superioridad y te tengo. El adolescente de cabello verde se alegró de que Saki todavía estuviera a su lado. A pesar de que nunca había puesto a la agresiva chica zombie en un compañero de fuera del entrenamiento, era bueno tener refuerzos que no estuvieran atrapados en su mesa. Resultó que el 1A albergaba una verdadera pesadilla. Exclamó el rubio, con los ojos muy abiertos mientras gesticulaba apasionadamente hacia la desconcertada Verdanete frente a él. Todos vimos cómo te disparaban en la cabeza y luego te ponías de pie como si nada. Un poco de excavación y ¿qué sabes? Un Izuku Midori ya tiene un pasado bastante accidentado. Y todo comienza con su villano Kirk que ha tratado de mantenerlo en secreto para que pueda caminar entre nosotros como si perteneciera aquí. El rubio estaba respirando pesadamente ahora, su sermón completo. Ahora nadie volvería a mirar el 1A igual. Héroes. Esa escoria tenía un villano en ciernes en sus filas, y actuaron como si nada. No se merecían ser la cara de UA. No merecían ser especiales. Tomando las palabras venenosas, Izuku apartó la mirada del acusador rubio, comenzando a murmurar una tormenta. Esta había sido una consecuencia imprevista del noticiero deshonesto, pero en retrospectiva, probablemente había sido inevitable. Y extrañamente, el adolescente de cabello verde descubrió que podía vivir con esto. La ignorancia del público, los compañeros de clase e incluso otros héroes en formación ahora le parecía mucho menos pesado. Sin embargo, si empezaba a afectar a sus socios, amigos o, peor aún, a Tsuchan, entonces el Verdanete sabía que la culpa que sentiría sería demasiado para manejar. Entonces, la pregunta era, ¿cómo procedió de una manera que centró el resultado de esta confrontación solo en él y dejó intactos a los demás? Inmerso en sus propios pensamientos, Izuku se perdió por completo el hecho de que el rubio despiadado que lo había descubierto ante todo el alumnado de la UA se había posicionado lentamente más cerca mientras hablaba. Todavía en sus propias palabras, el Verdanete también se perdió la forma en que el rubio levantó una mano bruscamente por encima de su cabeza, la bofetada ya estaba en movimiento cuando se centró en la parte posterior de su cabeza. Chomp. Todos los planes de copiar el don del monstruo y poner sus abominaciones a dormir para siempre en un intento por aumentar la popularidad de su clase huyeron de la mente del rubio cuando sintió que las mandíbulas de acero se aferraban a su mano y se apretaban. El grito de dolor femenino sacó a Izuku de sus torbellinos de pensamientos. Parpadeando rápidamente de regreso a la realidad, el adolescente de cabello verde casi jadeó. Tae tenía una de las manos del rubio en su boca.
y de alguna manera sus ojos normalmente apagados le estaban dando al adolescente una mirada que prometía un asesinato lo suficientemente sangriento como para enorgullecer a Saki. Shiozaki y las otras dos chicas del 1B gritaron horrorizadas. Los que estaban lo suficientemente cerca para presenciar lo que había sucedido, y no eran del 1A, se congelaron de terror. Para aquellos que saben, como Kyouka y Fumikage, estaban un poco divertidos. El imbécil del 1B había estado a punto de hacerle algo a Izuku y enfrentó las consecuencias. Y sinceramente, ellos y muchos del 1A sintieron que el rubio se lo merecía después de todo lo que había dicho. Suficiente. El rugido provino de una chica nueva, una pelirroja con ojos verde azulado, que por alguna razón les recordaba a los del 1A su presidente de clase. En un movimiento suave, el recién llegado había sacado una mano y cortó al rubio que todavía gritaba en la nuca. Tan pronto como el cuerpo conectado a la mano en su boca se aflojó, Tae liberó a su prisionera. El rubio se derrumbó en el suelo en un montón sin huesos, con los ojos en blanco en la parte posterior de su cabeza. Por favor, perdona Monoma, se disculpó el pelirrojo en nombre del rubio noqueado con una suave reverencia, parece que no puede evitarlo cuando cree que puede llamar la atención. Junto a su jefe, Saki resopló ante el intento de mantenimiento de la paz. La atención había sido la menor de las metas de los tontos rubios, solo podía decirlo. Sin embargo, antes de que el delincuente no muerto pudiera gritar, la pelirroja se giró y se acercó a las tres chicas del 1B con una mirada severa de represión. «Y ustedes tres», dijo el pacificador, con un tono decepcionado, «pídele disculpas a Midori ya. A ti especialmente a Ibara. No puedo creer que digas esas cosas». La silbete, que Izuku supuso que era Yanagio Komori, se inclinó ante él sin decir una palabra. El moreno hizo lo mismo, e incluso a través de un flequillo largo y grueso, el adolescente de cabello verde podía decir que el más bajo de los dos lo miraba fijamente. Desafortunadamente, tenía pocas esperanzas de descubrir por qué antes de que ambos regresaran corriendo a la mesa 1B de la que debían haber venido antes de toparse con Saki. Eso dejó a Ibara Shiozaki. Y la chica de pelo de vino parecía feliz. Pero Itsukendo-san. Shiozaki suplicó. Él es. Cualquier defensa que tuviera el adolescente a base de plantas fue cortada cuando la pelirroja, Kendo, anuló su voz. Llegó Awa como todos los demás aquí. Merece un poco de respeto, solo por eso, si nada más. Ahora. Discúlpate. Las duras palabras acobardaron el espíritu de la chica de cabello enredadera, que se volvió hacia Izuku e hizo una rígida reverencia. Resoplando, Shiozaki regresó para sentarse con las otras dos chicas de 1B. Sin palabras, Izuku no pudo evitar sonrojarse. Nunca antes había tenido a alguien fuera de sus amigos, y Tsuchan exige que otros le muestren respeto. Fue una nueva experiencia para el adolescente de cabello verde. Uno que su novia inexpresiva estaba ansiosa por observar, no es que él lo supiera. No necesitabas que hicieran eso, dijo Izuku, su timidez reprimida durante mucho tiempo salió a la luz en el peor momento posible. Desesperada por pensar en alguna forma de cambiar de tema, la verdanete miró al rubio inconsciente a sus pies. Con suerte, Monoma-san entenderá que Tae-chan no tuvo ninguna intención de hacerle daño. Ella es realmente protectora conmigo. La pacificadora del 1B asintió, contenta de haber llegado a tiempo para evitar que el miembro más combativo de su clase comenzara una pelea. Si su objetivo estaba dispuesto a hablar, seguramente la situación aún podría calmarse por completo. Estoy seguro de que lo hará. Todos vimos lo que ella hizo en la sala del tribunal, respondió Kendo, sin saber si sus palabras serían bien recibidas si continuaba hablando. Creo que ella podría haberlo hecho pedazos, mucho antes de que alguien pudiera detenerla. ¿Verdad? Izuku hizo una mueca. Ese tipo de pensamiento no era la imagen con la que quería que sus socios fueran marcados. Y Tae-chan, como su risen más confiable y de más larga duración, definitivamente se merecía algo mejor. Hiciste un gran trabajo al entrenarla. La última rama de olivo de Kendo bien podría haber sido una cerilla encendida para el joven nigromante.
Hombros tensos, dientes apretados, una sensación de calor que sube desde su estómago para acumularse en su pecho, Izuku tuvo que contenerse a la fuerza de la reacción demasiado entusiasta que su cuerpo ansiaba dar. Tragó saliva, no era su Fau. No son perros entrenados, ¿sabes? Sorprendentemente, o no, fue la voz de mando de un tal Kyouka Hiro la que surgió del silencio para corregir el concepto erróneo e insultante. La estruendosa aclaración de la ahora rockera de pie se ganó toda la atención de los alumnos del 1B y del resto de cafetería. ¿Qué? Kendo tartamudeó, luciendo horrorizada cuando su mirada saltó de Kyouka a Izuku. La palidez de la tez ya clara del pelirrojo delataba el miedo que había logrado invadir el corazón del pacificador. Ellos. Pero los informes que leí solo mencionan uno. Kendo-san y Shiozaki estaba de regreso, mirando a Izuku con malos ojos mientras tiraba suavemente de la manga de la pelirroja. Ha mancillado más de un cadáver con su peculiaridad. El niño de las imágenes del juicio, el que está sentado allí, también es uno de sus zombies. Ella también. Las palabras planas pero informativas de Shiozaki vinieron junto con un dedo acusador apuntando directamente al delincuente que la había amenazado antes. La chica de cabello de Bit supo que su suposición era correcta cuando la rubia la fulminó con la mirada como respuesta. El Kirk de mi amigo puede haber frenado la oscuridad para darle vida a sus compañeros una vez más, Fumikage Tokoyami dijo de repente, pero todos son guerreros de la justicia. Kendo, sorprendida por lo que acababa de aprender, no podía decidir a quién mirar. Sus ojos verde azulado rebotaron de la forma ahora escultural de Tabe, a la linda cara del niño que había visto en las imágenes del juicio, al delincuente gruñendo que había insultado y casi atacado a sus compañeros de clase. Era mucho para asimilar. Sin otra palabra, Itsuka Kendo pareció quedarse en blanco. El pelirrojo se giró, agarró a Neito Monoma por el pescuezo de su uniforme y se alejó. De repente, dejada sola con fuerzas que francamente la aterrorizaban, Ibara Shiozaki también se retiró rápidamente a su mesa una vez más. Tomando en cuenta las miradas calculadoras, inquisitivas y críticas del resto del alumnado de la OA, Izuku solo pudo suspirar de nuevo. Sintiendo una fuerte palmada en la espalda de Saki, el adolescente de cabello verde solo pudo negar con la cabeza. Esperaba no meterse en ningún problema por esto. Horas más tarde, la oficina de Nezu, el vestíbulo. Soy muchas cosas señor, pero no soy un soplón. La afirmación de línea dura de Monoma, el rubio que le había causado tantos problemas a Izuku en el almuerzo, solo molestó más al adolescente de cabello verde cuando lo escuchó por segunda vez. Cuando por el intercomunicador del 1, había llegado el anuncio de que se solicitaba su presencia en el despacho del director, muchos de sus compañeros se habían indignado. La instigación de la confrontación por parte de 1B fue gritada varias veces, aunque sin ahogar los pocos comentarios sarcásticos de que este era el curso de acción lógico y justo. Al final, sus opiniones, aunque en general eran de apoyo, no importaron. Izuku había tenido que irse. Quizás el adolescente de cabello verde tuvo suerte de salir del salón de clases por un rato. La proposición que Ida había hecho justo antes de irse, que dejara el cargo de vicepresidente, casi había provocado una guerra civil. Igual flashback igual. 1. A aula. Midoriya-san, es mi opinión honesta e imparcial que renunciar temporalmente a su puesto sería lo mejor para usted, dijo el velocista severo y con gafas en su tono habitual. Al menos hasta que haya resuelto lo que desea hacer con los medios de comunicación. Me temo que dejar sin controlar sus problemas actuales puede afectar negativamente su desempeño en el cumplimiento de sus responsabilidades. O peor aún, dañar su expediente académico. Sin pensar en las palabras de su compañero de clase más que en su valor superficial, Izuku había descartado la preocupación. Gracias, Ida-san, pero no te preocupes por mí, dijo el adolescente de cabello verde, pero mi peculiaridad. ¿Y quién lo reemplazaría durante su año sabático? Momo había interrumpido inusualmente, pareciendo ir al punto más importante antes de que Izuku hubiera siquiera pensado en ello. Tú, Ida-san. El serio velocista había actuado como si la joven madura le hubiera dado una bofetada en la cara. Luego, Ida se frotó la nuca, incapaz de mirar a ninguno de sus compañeros de clase.
Bueno, tú serías el que elegiría, sin lugar a dudas, admitió el adolescente con gafas después de un momento. Pero, por supuesto, me ofrecería como voluntario. Izuku había dejado la decisión en manos de la presidenta del 1A, más que feliz de acatar su autoridad. Inesperadamente, al menos para él, Momo había derribado a Ida casi instantáneamente. Aparentemente, sus tendencias TOC fueron de mayor ayuda para su compañero de clase maduro de lo que él había pensado, ya que eran uno de los muchos ejemplos de sus habilidades que ella mencionó cuando le informó al velocista que no podría venir. Cerca de igualar sus habilidades como asistente. ¿Quién lo hubiera pensado? Igual flashback fin igual. Presente, oficina de Nezu, vestíbulo. Deberíamos simplemente romperle las piernas, propuso Saki, lo que llevó a Izuku a su trabajo actual de evitar que sus compañeros mutilen permanentemente al exasperante rubio. O mátalo. Tae puede comer su cuerpo para ocultar la evidencia. El humor negro hizo que Izuku se enfrentara con la palma de la mano. Junto al adolescente de cabello verde, Monoma comenzó a temblar de miedo. El gemido de respuesta de Tae ganó una risita del delincuente rubio, mientras que Lily se rió tan fuerte que casi se cae de su asiento. Lily está de acuerdo, dijo la peli azul entre risas, comer basura sería malo para tu barriga, Tae. Esa afrenta fue suficiente para romper la creciente angustia de Monoma. Basura. Gritó el rubio, indignado. Sin embargo, una mirada aguda de 3 pares de ojos carmesí hizo que el estudiante de 1B se callara con fuerza, demasiado asustado para defenderse. Finalmente, la puerta de la oficina real del director se abrió, haciendo que todos los presentes se pusieran de pie y se pusieran firmes. Nezu apareció, el animal Kirke no parecía muy complacido. Detrás de él, lo seguían 2 individuos bien vestidos y trajeados. Izuku tragó saliva. Agente Skra. Midoriya-san, gracias por venir tan rápido, saludó Nezu a uno de sus estudiantes favoritos antes de volverse hacia el rubio presente. Monoma-san, me disculpo por esto, pero estos individuos están aquí para hablar con Midoriya-san. Desafortunadamente, tendremos que abordar su problema tarde. El director fue interrumpido antes de que pudiera terminar su negocio cuando uno de los agentes decidió que su tiempo era demasiado valioso para desperdiciarlo en modales. Eso no será necesario, espetó la mujer de la pareja, una pelirroja. Izuku se enfureció cuando la agente con la etiqueta con el nombre R. Musashi actuó como si fuera la dueña de la escuela. El compañero de la mujer dio un paso adelante, su propia importancia claramente a la vista. Solo estamos aquí para recoger el cadáver reanimado de un tal Saki Nikaido, agregó el hombre, que lucía un extraño cabello vígaro, como si simplemente hubiera pedido una firma. La etiqueta con su nombre que colgaba del bolsillo de su pecho decía R. Kojiro. Puede volver a su negocio después de haberlo entregado. Izuku se quedó sin palabras, completamente desprevenido. Había pensado que esto se había solucionado. El detective Tsukauchi le había asegurado que el papeleo había sido archivado. A pesar de su confusión, el adolescente de cabello verde nunca perdió el ceño fruncido que hablaba de una rebelión apenas velada. Al darse cuenta de cómo su alumno se estaba refrenando, Nezu no pudo evitar sonreír levemente. No tienes derecho, dijo Izuku, casi gritando. Sin pensar, la adolescente de cabello verde echó la mano hacia atrás, silenciando a Saki antes de que pudiera decir algo para empeorar la situación. Se disculparía más tarde. Tengo una licencia para ella. Ahora, Izuku no era alguien que desafiara la autoridad normalmente, pero no iba a sentarse y simplemente entregar a Saki sin pelear. Ella había jurado convertirse en una heroína junto a él, y él no estaba dispuesto a dejar que se rompiera ese juramento. Incluso si sus palabras exactas hubieran sido ella aceptó ser su secuaz. Espera, ¿tienes una licencia? Preguntó Monoma, recordándole a Nezu la presencia del rubio. Aclarando su pequeña garganta, el peculiar animal llamó la atención del estudiante que Vladkin le había dicho hacía mucho tiempo que tenía un hacha para moler contra la clase hermana de su clase. Si bien tal colgado podría usarse para el mejoramiento de todos los involucrados, ahora claramente no era el mejor momento para comenzar a guiar al rubio en la dirección correcta. Lástima. Monoma-san, dijo Nezu, puedes despedirte.
El rubio continuó sentado allí, sin saber si realmente se estaba librando tan fácilmente. Nezu suspiró, pellizcando el puente de su hocico. Monoma-san, dijo de nuevo el animal peculiar, vuelve a clase. Ahora. El rubio se alejó corriendo, la vista de un Nezu molesto fue suficiente para hacerlo correr. Suspirando de nuevo, el animal caprichoso volvió a su última y más irritante molestia. Hubo un malentendido con el permiso emitido, dijo Musashi, ignorando las palabras de Izuku y su temperamento creciente, la licencia fue asignada para un Ryujin Kaido, no un delincuente de tercera categoría que causó nada más que problemas cuando estaba viva la primera vez. La oficina del director de UA de repente se volvió helada, casi glacial. Ahora lo estás pidiendo, perra, Siseo Saki, el odio absoluto de la chica zombie ardiendo a través de la orden silenciosa de Izuku. Te voy a matar tan fuerte que vas a renacer muerto. La rubia no fue la única enojada por el comentario insensible de la gente. Taeles estaba gruñendo abiertamente a los dos, y la normalmente alegre Lily les fruncía el ceño. Tú no puedes tenerla, dijo Izuku, interponiéndose entre Saki y los representantes de Kra. El adorable rostro y la suave voz del adolescente de cabello verde se habían endurecido hasta convertirse en algo feroz. Ella es un ser consciente con su propia voluntad. No irá a ningún lado a menos que quiera. El héroe en formación recordó el domingo por la noche, cuando se enfrentó a un desafío que hacía tiempo creía insuperable, y había sido recompensado generosamente por hacerlo. Recordando los pensamientos y sentimientos que lo llenaron cuando curó a su madre, Izuku les había dado a sus 3 compañeros una copa de sangre. Después de que la afluencia se hubo calmado, había pedido la opinión sin filtro del trío sobre seguir siendo sus socios. Los 3 habían respondido con respuestas entusiastamente positivas. Lily y Saki habían sido increíblemente elocuentes acerca de permanecer a su lado. La zombie más pequeña había sido inflexible en cumplir su deseo revivido de convertirse en una ídolo y heroína que el mundo amaría y admiraría. La seguridad de Saki había sido más agresiva y rebelde, la rubia insistía en que, aunque lo seguiría, no quería participar en la continuación del legado heroico de su viejo. Tae simplemente lo miró como si no pudiera entender lo que estaba preguntando y giró la cabeza hacia adelante sobre su pecho. No había llorado por eso. Él no lo había hecho. Y ahora unos burócratas de poca monta querían cortarle las alas a uno de sus socios. No en su reloj. A un lado, Nezu estaba a partes iguales confundido y lleno de orgullo. El animal Kirked estaba seguro de que después de enfrentarse a la implacabilidad de los medios de comunicación, su querido alumno necesitaría con urgencia asesoramiento y apoyo. En cambio, Izuku Midoriya parecía ser más fuerte, más seguro de sí mismo, de lo que parecía ser antes. Era como si el niño hubiera vencido a varios de sus demonios internos, y en tan poco tiempo. Por supuesto que podemos, y sí lo es, respondió el hombre vígaro con una voz demasiado engreída. Y dado que apenas pareces ser capaz de controlar estas cosas en el mejor de los casos, también podríamos seguir adelante y tomarlas todas de tus manos mientras estamos en eso. La temperatura glacial de la habitación se disparó abruptamente, y Izuku contuvo su ira con la piel de sus dientes apretados. Hacía mucho tiempo que se trataba de conservar su potencial para convertirse en un héroe. Se trataba de proteger a sus amigos, socios y familiares. El adolescente de cabello verde se encontró dando un paso adelante, lo que provocó una reacción en cadena de pánico en su mente. Por todo lo que quería, y se lo merecían, no podía atacar a los agentes del KRA. Por suerte, no tendría que hacerlo. En realidad, no puedes, y no, ella no lo hará, dijo una voz inesperada. Por el rabillo del ojo, Izuku parpadeó en estado de shock cuando una mujer pareció aparecer de la nada. La recién llegada alta estaba impecablemente vestida con un traje negro y pantalones, y hablaba con un acento tan refinado que era imposible determinar su origen. Levantó una taza humeante, el fragante aroma deletreaba cacao en el aire. Ay, Nezu querida, solo tienes que decirme a quién tengo que matar para conseguir este café tuyo. El intruso instantáneamente llamó la atención de todos los involucrados, cada persona viva y no, preguntándose cómo y cuándo la mujer había entrado a la oficina. Todos la acogieron. El único rasgo que identificaba a la recién llegada era una etiqueta con su nombre, que decía solo una palabra, Smith.
Sus largos mechones negros parecían brillantes y extremadamente bien cuidados, y casi se confundían con su traje. Los anteojos de sol que usaba parecían extraños de alguna manera, diseñados para ocultar tanto como fuera posible pero aún así lucir elegantes. No reflejaban luz alguna, como si hubieran sido cortados de fragmentos de Vantablack o Black 2.0. Obviamente, no soy yo, Smith-san, respondió Nezu de una manera jovial rara vez vista, aunque Izuku podía decir que el hipergenio desconfiaba un poco de la mujer. Recibiré otra bolsa en unas pocas semanas, así que siéntete libre de tomar todo lo que tu corazón desee hoy. La mujer, Smith, se rió con ganas de las palabras del director. Ella tomó un sorbo de su taza con una sonrisa coqueta. Tomaré tu palabra. La alegre respuesta no hizo nada para aliviar la creciente sensación de temor que lentamente había comenzado a llenar la habitación. Mucho más vacilante que nunca antes, Saki tiró de la manga de la camisa de Izuku para llamar su atención. Negándose a apartar los ojos del recién llegado que irradiaba un aura que nunca antes había sentido, el adolescente de cabello verde asintió sutilmente para que el rubio hablara. Jefe, dijo el zombi normalmente rebelde, bajando la voz lo más posible, creo que es un espectro. Lo supuse, respondió Izuku, sorprendiendo a los adultos presentes, excepto a la propia Smith, aunque si era por su deducción o por la ocupación del intruso, el adolescente de cabello verde no podía decirlo. Smith, curiosamente, simplemente arqueó una ceja ante el joven héroe en entrenamiento. Vaya. La mujer intimidante preguntó, mirando al adolescente de cabello verde que la había descubierto con una mirada perspicaz, ¿te diste cuenta? Izuku asintió, levantando un puño cerrado. Uniforme especial de tejido antibalístico con placas resistentes a la energía entretejidas, declaró el verdanete, levantando un dedo mientras hacía referencia al traje de la mujer. Levantó un segundo dedo. Parasoles antirreflectantes con cámara y micrófono integrados. Smith comenzó a sonreír ante la inteligencia y las habilidades de observación del joven frente a ella. Tae-chan no notó que entraste, continuó Izuku, levantando otro dedo mientras su primer compañero asentía lentamente y emitía un gruñido de afirmación. El cuarto dedo se elevó. Y luego está el nombre. Eso es un código. El idioma puede cambiar, pero todos los demás agentes también comparten la misma etiqueta con el nombre. Smith se rió entre dientes, divertido más allá de toda expectativa con la verdanete. Él era uno especial. Izuku se había permitido creer que era muchas cosas a lo largo de los años, pero nunca había sido un tonto. A diferencia de la mayoría de los oficiales con los que se había encontrado durante su breve pasantía, que miraban hacia otro lado cuando los agentes de Interpol se involucraban en su trabajo, él se había asegurado de prestar atención. Cada detalle de los miembros de la organización internacional se había aprendido de memoria, incluso los esquemas de su uniforme, que había copiado para agregar a la próxima versión de su traje de héroe. El detective Tsukauchi lo había sorprendido mirando al agente Sato una vez, y se había encargado de explicarle algunas cosas más. Según él, cuando el número de personas con quirks había superado oficialmente a los Kirkles en todo el mundo, los principales países acordaron disolver oficialmente sus agencias de inteligencia extranjeras en su conjunto. La CIA, el renacido KGB, ASIS, MI6, la oficina aún sin nombre de China, la lista continuaba, cada uno de ellos había sido disuelto ante la creciente presencia de las superpotencias. En respuesta, Interpol intervino y absorbió a tantos agentes capaces como pudieron asegurar su lealtad. El resultado había sido temporalmente caótico, hasta que el primer director puso su pie en el suelo y combinó aspectos similares de la agencia pasada de cada operativo para facilitar la transición. Una de esas políticas había sido que proteger la verdadera identidad de la agencia equivalía a un trabajo sagrado, de ahí la idea universalmente aceptada de que todos los agentes se llamaran Smith o su equivalente en otros idiomas. Aumentó la dificultad de encontrar a un agente, a muchos se les asignó un alias de Smith en un idioma que no era el suyo. Naomasa tenía razón sobre ti, niña, dijo el agente Smith, tomando un sorbo de su café. Ya me gustas. Las palabras de aliento golpearon fuerte y profundamente. Izuku sintió una extraña sensación de euforía.
El detective Tsukauchi quedó impresionado con él y también lo elogió, pero este agente estaba en un nivel internacional y todavía lo decía. Casi hizo que el adolescente de cabello verde se mareara siquiera para pensar. El hecho de que fuera un Spock quien lo había elogiado, una figura de sombra y una pesadilla ambulante que eran un grupo infame por ser máquinas de matar y derribar a sus objetivos independientemente de Kirk, pasó completamente por encima de la cabeza del héroe en entrenamiento. ¿Y qué hace Interpol metiendo las narices en los negocios de Japón? La mujer, preguntó Musashi, su inquietud enfrentándose a su creencia de que era intocable. Sería un desastre si la agencia internacional decidiera que quieren recolectar a los muertos vivientes para ellos mismos. La alta pelirroja miró de soslayo a los agentes Kra a través de sus lentes, causando que el dúo temblara visiblemente mientras un sentimiento de intención asesina recorría sus espinas dorsales. Entonces, al trabajo, dijo Smith en lugar de responder, colocando de mala gana su taza de café en una mesa auxiliar. Ustedes dos. Siéntanse libres de regresar a sus cubículos e informar a su jefe que Unizuku Midoriya ahora está bajo la jurisdicción de la ONU como un activo de prueba. Esto, por supuesto, incluye todos y cada uno de los usos de su Kirk, ergo cada no muerto que levanta. En nombre de la justicia. Izuku parpadeó. Parpadeó de nuevo. Un tercer parpadeo hizo poco para apaciguar su confusa incredulidad. Smith acababa de decir que técnicamente superaba al Kra a nivel legal. No somos tus tontos, gruñó Kojiro. El hombre vígaro obviamente estaba en contra de que le dieran órdenes. Smith se encogió de hombros en respuesta, la respuesta antagónica deslizándose fuera de ella sin preocupación. Buscando en su bolsillo, Spock sacó su teléfono inteligente, el dispositivo ya sonaba. Hola, señor G, saludó Smith, lo suficientemente alto como para ser escuchado por toda la habitación. Los agentes Kra palidecieron, la angustia evidente en sus rostros. Es el agente Smith. El Spock dio una sonrisa torcida a cualquier respuesta que recibió por teléfono. Desafortunadamente, la llamada no estaba en el altavoz. ¿Por qué llamo? Bueno, mientras Smith se apagaba, parecía que Musashi y Kojiro estaban al borde de la súplica. ¿Por qué? Izuku no lo sabía. Agradecidamente. Tus hijos fueron groseros conmigo. ¿Qué puedo decir? Los agentes del Kra se desplomaron al darse cuenta de que su destino estaba sellado. Izuku observó la escena, asombrado de la facilidad con la que el agente internacional había llamado la atención a los dos rudos agentes. Sinceramente, fue aterrador. No, esas dos no. Las que enviaste a recoger a las chicas zombies, corrigió Smith, la declaración le pareció extraña al adolescente de cabello verde. Lo cual, ahora que lo pienso, es extraño porque estoy bastante seguro de que tienes el memo que te ordena que dejes al niño solo en tu escritorio. ¿Dónde? Debería estar justo enfrente de ti, debajo de esa tonta taza tuya que dice jefe. La forma en que Smith lo dijo, con tanta indiferencia, como si supiera que los entresijos de la oficina de alguien fueran una segunda naturaleza para ella, asombró a Izuku. El adolescente de cabello verde podía predecir que quienquiera que fuera el Spock que estaba hablando estaba, bueno, asustado de su piel. Ah, entonces fue solo un error honesto, ¿sí? Smith aclaró, con la dulce voz curvándose en un facsímil venenoso mientras continuaba, entonces todo está bien. Solo asegúrate de regañar adecuadamente a tus hijos y no tendremos que volver a tener esta conversación. Adiós ahora. Exactamente 10 segundos después de que Smith colgara, los teléfonos de Musashi y Kojiro sonaron al mismo tiempo. Sin decir una palabra, los dos agentes del Kra se retiraron. Izuku no necesitaba un kit de clarividencia para saber que, por las expresiones en los rostros del dúo, estarían limpiando baños durante los próximos meses. Bueno, parece que la mayoría de mis negocios se hacen aquí, anunció Smith mientras tomaba su taza de café nuevamente. Pero el resto puede esperar un poco. Creo que nuestro lindo peluche tiene algo importante que decir. Izuku se estremeció inconscientemente ante la descripción del director de su escuela. El pensamiento podría haber sido acertado, pero requirió un raro nivel de valentía para siquiera pensar en decirlo en voz alta. Correcto, Nezu simplemente estuvo de acuerdo, el animal caprichoso apenas reprimió un tique en el ojo ante las palabras del Spock.
Midoriya-kun, como habrás notado durante tu hora de almuerzo, nuestra clase 1B parece haberse vuelto inquieta. Apenas habían llegado a un acuerdo con la gran hazaña de heroísmo de a como Kansan me dice que ellos llamar al incidente USG, cuando su desafortunada experiencia en la sala del tribunal se hizo pública. Ver la confusión desconcertada en el rostro de uno de sus estudiantes más inteligentes hizo que el animal Kirked resoplara. A veces, el director de la mayor escuela de héroes de Japón olvidaba lo joven e ingenuo que era su nuevo protegido, incluso frente a las dificultades de su vida. Se sienten menospreciados, Midoriya-kun, dijo claramente Nezu, cruzando sus cortos brazos mientras sus propias frustraciones con la rivalidad entre las clases del curso de héroes de primer año salían a la superficie. Y Kansan, diciéndoles repetidamente que no están listos para enfrentar peligros similares, solo ha ensangrentado aún más su inflado sentido del orgullo. Comenzando a conectar los puntos, Izuku frunció el ceño, su mente reproduciendo los eventos del día a través de una lente más contextual. Y como estoy seguro de que ya habrás adivinado, no podemos y no pondremos a los estudiantes en peligro simplemente para probar un punto, o para permitirnos impaciencia y un egoísmo mezquino, continuó Nezu, el peliverde. Adolescente asintiendo ante la conjetura exacta. Luego, la cara del director, el hocico, lo que sea, se torció, como si la repentina indecisión se hubiera apoderado del normalmente robusto animal Kirked. Dicho eso, Midoriya-kun, deseo. Oh, vamos, Suzu. Smith bromeó, una media sonrisa sacando un hoyuelo de su rostro angular. No mojes el pelaje ahora. El niño puede soportarlo. Midoriya fue abofeteado una vez más con el hecho de que el espectro que tenía delante era alguien que tenía el coraje de hablar con el director de UA de forma tan familiar y juguetona. Pero las palabras de la mujer también enviaron una tensión a través de su cuerpo. Parecía que no disfrutaría lo que fuera que se avecinaba. No tengo ninguna duda de que él puede. Smith-san, estuvo de acuerdo Nezu, ignorando por completo el apodo cursi que el Spock le había revelado a su alumno. El animal caprichoso se giró para enfrentar completamente al joven héroe en entrenamiento que tenía delante y que ya había soportado tantas dificultades, con la esperanza de que no se sintiera resentido por agregar una más. Dada tu brillantez, Midoriya-kun, me gustaría que diseñaras una especie de prueba para tus compañeros en 1B. Necesitan estar expuestos a las terribles condiciones que enfrentan los prohéroes en el mundo real, pero en un entorno controlado que no los afectará negativamente a largo plazo. E inmediatamente, Izuku casi podía sentir que sus engranajes mentales comenzaban a girar en el fondo de su mente mientras trataba de digerir la tarea que su director le había asignado. Una prueba para poner a 1B en peligro de muerte sin que sea realmente una amenaza para la vida. Casi sonaba como si le estuvieran pidiendo que fuera un ara, dijo Smith en broma, tomando otro sorbo de su café. ¿De verdad lo hiciste, Nezu? ¿Le pediste al pobre chico que hiciera de villano para ti? Nezu se dio la vuelta para mirar al espectro con una fuerte mirada de disgusto. Si bien el animal peculiar no gruñó, Izuku pudo ver que los finos cabellos en el cuello de su director comenzaban a erizarse. Smith-san. Nezu gritó con control forzado, yo nunca. Está bien, dijo Izuku antes de que los dos pudieran comenzar a intercambiar golpes verbales. El adolescente de cabello verde respiró profundo y tembloroso. ¿Qué tiene sentido? Ambos adultos se quedaron en silencio al ver la verdadera frente a ellos. Ninguno de los dos esperaba que el joven héroe en entrenamiento aceptara tan fácilmente la propuesta, y mucho menos con la sonrisa vacilante que había plasmado en su rostro. Tragando con dificultad, Izuku miró entre Nezu y el Spock y continuó con su punto. La clase 1B necesita una llamada de atención, o al menos, eso es lo que parece que está diciendo, señor, dijo Izuku, recibiendo un asentimiento del animal peculiar. Smith enarcó una ceja con curiosidad. Históricamente hablando, se ha demostrado que es el tipo de villano de mente maestra que puede hacer o deshacer héroes. Basado en mi experiencia en la USG, y dado el desarrollo reciente de ese apodo que Monomasan estaba lanzando hoy y las imágenes de la prueba, puedo ver por qué sería una buena opción para someterlos a este tipo de prueba. Nezu parpadeó, inseguro de lo que estaba mirando por un momento.
Su estudiante había superado milagrosamente su trauma profundamente arraigado en momentos. El pensamiento nació y murió en segundos, cuando el animal peculiar miró más de cerca y vio la verdad. Escalofríos diminutos, apenas perceptibles, destrozaron el marco de la verdanete. No, Izuku Midoriya no había conquistado por completo a los demonios de su pasado, pero parecía haber dado un gran paso en la lucha por la victoria. El director de OA deseaba que los dos estuvieran solos en ese momento, para poder expresar lo orgulloso que estaba del adolescente de cabello verde. Yo, creo que puedo hacerlo, dijo Izuku, la vacilación claramente luchando contra el acero creciente de su convicción. Los observadores del adolescente de cabello verde notaron visiblemente que el acero se instaló para fortalecer su columna vertebral, su espalda se enderezó y sus ojos se endurecieron. Mis compañeros de clase pasaron por un infierno, y algunos todavía sienten los efectos, lo sé, pero en general están mejor preparados para su futuro como héroes debido a esas dificultades. La clase 1B aún no entiende eso, pero voluntad. La sonrisa que mostró el agente Smith ante esas palabras fue amplia e inocentemente malvada, lo que preocupó a Nezu aún más que la maduración abrupta e imprevista de su estudiante. ¿Qué acababa de hacer? ¿Podemos ponernos un poco duros con las pequeñas mierdas?, preguntó Saki, la chica zombie rebelde luciendo una sonrisa viciosamente alegre mientras golpeaba con una de sus manos a su pareja. Eso dependerá del estudiante, respondió Izuku, decidiendo después de pensarlo un momento. Era cierto hasta donde él podía ver. Habría algunos miembros de 1B que podrían recibir mucho más castigo que sus compañeros antes de que cualquier tipo de lección como esta se asimilara. Mientras el verdanete descendía a una juerga de murmullos, rodeado por las ansiosas sugerencias de Lily y Saki y el apoyo silencioso de Tabe, el agente Smith resopló ante la vista. Resultó que no tenía nada de qué preocuparse después de todo. Izuku Midoriya, después de una vida de estigma y abuso sistemático, después de enterarse de la verdadera naturaleza de su quirk, después de haber recibido finalmente los pensamientos honestos de sus compañeros no muertos, y después de darse cuenta finalmente de que el poder oscuro dentro de él estaba bajo su control, había comenzado a abrazar lo que realmente era. Él no era un monstruo. Ningún villano nacido para ser. Tampoco era un caballero de brillante armadura. Sin paladín ni clérigo. Era, y siempre sería, un héroe siniestro. Y según todas las apariencias en este momento, el adolescente de cabello verde parecía poder vivir con eso. Parecía que tener la capacidad de salvar a todos de la manera que siempre había deseado era suficiente para el verdanete, incluso si esas mismas personas pueden temerle por la forma en que hizo su trabajo. El Spot salió de la oficina desapercibido, su viejo amigo se fijó en su estudiante y dijo que el estudiante estaba muerto para el mundo mientras pensaba. Por una vez, parecía que Smith podría enviar una misión cumplida sin dejar un rastro de cadáveres a su paso. Hoy había sido un buen día. Más tarde, por la noche, patio de la escuela secundaria de la OA. Tenyaida estaba justo afuera de la institución en la que siempre había soñado aprender, uno de los cimientos clave de los futuros héroes de su país, y se sintió insatisfecho y frustrado. El velocista no había revelado la información a sus compañeros de clase, pero su intento espontáneo de aliviar algunas de las responsabilidades de Midoriya-san no había salido tan completamente de la nada como había dejado entrever. El adolescente con anteojos había pasado muchos días hablando con su hermano mayor y, más recientemente, con Uraraka-san. Tensei había sido la luz guía de la experiencia que le había permitido a Tenya darse cuenta, por muy poco heroico que fuera, de que no confiaba en Midoriya-san debido a su quirk. Las habilidades de la verdanete eran demasiado oscuras y tenían demasiado potencial para la villanía para el gusto de la joven Ida. Sin embargo, esa misma epifanía trajo consigo una especie de iluminación. Tenya había llegado a aceptar que su perspectiva era defectuosa, sumida en la ignorancia y el miedo, y que necesitaba ser corregida. El velocista ahora reconoció que necesitaba aprender a vivir con el hecho de que todos los quirks, oscuros o claros, podían usarse heroicamente. Todo se redujo al usuario. Había ayudado que Uraraka-san se hubiera sentado con él después de haberla escuchado ventilar sus problemas y le dijo abiertamente que desde la perspectiva de un extraño parecía estar más que un poco celoso del rollo de canela oscuro de 1A.
Después de todo, había afirmado el moreno, ¿cómo podría esperarse que se sintiera el hermano de un renombrado héroe profesional como Ingenium cuando no solo no logra convertirse en el presidente de su clase, sino también en su vicepresidente, cuando lo hizo un nigromante? Tenya suspiró, con la cabeza gacha mientras pensaba en el choque de trenes que había sido su propuesta. La idea había sido tomar el lugar de Midoriya-san como vicepresidente por un tiempo, determinar si abordar o no las responsabilidades inherentes de manera diferente o con diferentes niveles de éxito, y finalmente tener una base sólida con la que comparar el temple de los dos. Desafortunadamente, el adolescente con anteojos ahora temía que su plan hubiera causado que sus compañeros de clase lo vieran como un sinvergüenza intrigante. La reacción negativa a su sugerencia de que Midoriya renunciara, seguida de su vacilante oferta de ocupar su lugar temporalmente, había sido mucho mayor de lo que había anticipado. Si hubiera sido incluso un milisegundo más lento, habría sido golpeado con el escritorio de Zero-san cuando Hiro-san se puso de pie de un salto con indignación y causó que los muebles sagrados de sus superiores volaran hacia atrás. Los gritos de la chica punk rock y otros tampoco lo habían hecho sentir mejor. Un último suspiro escapó del hijo menor de Ida cuando finalmente salió de la escuela. El adolescente de anteojos esperaba con gran pesar que esta noche fuera una de esas raras noches en las que Tensei podría llegar a casa para una comida familiar. Realmente necesitaba más consejos. Más tarde, noche, residencia Midoriya. Dentro del normalmente tranquilo y cálido domicilio, se escuchaban gritos de protesta y oposición. La matriarca de la familia había estado mucho más no bien con su bebé, su ángel radiante, accediendo a interpretar a la villana en alguna prueba que su director había preparado de lo que dicho niño esperaba. Izuku, por supuesto, había tratado de explicar la situación y por qué sentía que podía y debía participar, pero Inko Midoriya nunca había sido una mujer fácil de convencer. Sin el conocimiento de los ocupantes de la casa actualmente en disputa, fuera de la vivienda, un solo agente Kra vigilaba el área. Después del casi desastre ese mismo día con Spock, el gran jefe de la agencia había emitido un nuevo memorándum. Las órdenes ahora eran mantener una rutina de vigilancia e informes. Aparentemente, Interpol había sido increíblemente explícito al describir la amplitud de su autoridad cuando se trataba del nigromante Esmeralda, que no era ninguno en absoluto. A pesar de eso, el peligro inherente que representan los muertos vivientes caminando libremente no había sido completamente ignorado. Al Kra se le había dado permiso para al menos publicar algún tipo de vigilancia simbólica. Sin embargo, el único agente estacionado fuera de la casa de Midoriya tenía otras ideas. Capturar a una de las chicas no muertas, uno que acababa de deambular sin supervisión, dejaría a la mujer anodina de por vida. O como mínimo, en una posición clave para una promoción importante. Y el agente incluso tenía el objetivo perfecto. De las tres herramientas del nigromante, la que tenía la inteligencia menos observada parecía estar funcionalmente muerta para el mundo siempre que su dueño no estuviera en peligro. Derribarlo sería un juego de niños. Mirando, la mujer se escondió lo mejor que pudo cuando el cuervo del trío de muertos vivientes salió de la casa de Midoriya con varias bolsas de basura en la mano. Su oportunidad había llegado. Todo el mundo piensa que soy un fracaso. La agente Kra se escabulló entre las sombras, acercándose a su presa sin hacer ruido. Los muertos vivientes se arrastraron hacia el contenedor de basura comunal del complejo de apartamentos sin perder el ritmo. Por lo general, me ignoran la mayor parte del tiempo, y nadie realmente escucha cuando trato de hablar. Pacientemente, el agente esperó hasta que el no muerto sin sentido abrió la tapa del contenedor de basura. Cuando era el momento adecuado, ella golpeó. Te tengo. El agente siseó, apenas reprimiendo las ganas de gritar. Sacando el brazo, la mujer golpeó a su objetivo con su taser común. Ta inclinó la cabeza hacia atrás, observando a la mujer que había notado que se acercaba sigilosamente a ella con una mirada de rubí muerta y vacía. Siguiendo el brazo extendido del atacante, la chica zombie vio que un arma de algún tipo la estaba pinchando. Basado en las chispas aleatorias que saldrían disparadas de las puntas de metal que pinchaban sus costillas, estaba basado en una descarga eléctrica. Esta cosa funciona.
Gritó la mujer desconocida, perdiendo instantáneamente su fachada fría cuando sin duda se dio cuenta de que su arma no tenía efecto. Tirando de su brazo hacia atrás, el atacante de Tae giró el dial de su taser al máximo. Intentémoslo de nuevo. Pasan unos segundos y las chispas de la taser siguen saliendo disparadas, lo que demuestra que la herramienta paralizante estaba funcionando, sin ningún efecto. Tae, casi suavemente, tomó el arma de las manos de la mujer claramente confundida. Con los ojos muy abiertos, el desafortunado aspirante atacante observó cómo la chica zombie volvía a bajar el dial a medio. Luego, la pelirroja no muerta golpeó a la mujer con el taser, golpeándola lo suficientemente fuerte como para dejarla inconsciente de inmediato. Después de unos momentos, y no pocos intentos fallidos más, Tae pudo meter a la mujer que la había atacado en el contenedor de basura. Casi terminado, la chica zombie terminó colocando la bolsa llena de basura que le habían encargado tirar encima de la mujer. ¡Oye! ¡Tae! El grito grosero de Saki llegó a Tae sin problemas. Volviéndose, la pelirroja miró fijamente al rubio deslumbrante. ¿Por qué te toma tanto tiempo Wondergirl? La delincuente gruñó, moviendo un pulgar sobre su hombro. Vamos. Gnea, gruñó Tae en respuesta, ganándose un resoplido del rebelde rubio. Bueno, si la basura está dando tanta pelea, pide ayuda, espetó Saki, murmurando algo que sonaba terriblemente como bicho raro en voz baja justo después. Ahora date prisa, al jefe no le gusta que andes por aquí solo. En lugar de gemir de nuevo, Tae simplemente asintió y tiró la última de sus bolsas de basura al contenedor de basura. Justo cuando Saki volvió a meter la cabeza en el apartamento de Midoriya, la cabeza del agente Kra asomó entre los montones de basura. La mujer parecía bastante aturdida. Tetú, se quejó la mujer, encontrando difícil incluso hablar. No puedes hacerme esto. Yo soy. Bam. Grieta. La tapa del contenedor de basura se estrelló contra la cabeza del agente Kra, silenciando la diatriba de construcción de la mujer antes de que comenzara. Un golpe sordo resonó desde el interior del recipiente de basura, seguido de un gemido apenas perceptible. Estúpido. El insulto, pronunciado con una voz ronca apenas utilizada, pasó desapercibido para el mundo. Sin mirar atrás, Tae se enderezó y caminó de regreso al lugar que ella llamaba hogar. Mientras se acercaba a la puerta principal, sus extremidades volvieron a su forma apática, lo que la obligó a arrastrar los últimos metros. Está bien, aunque supongo que realmente no me importa si el mundo me ignora más. Después de todo, ya tengo la atención de la persona más importante de mi vida.